El Ministerio Gracia sobre Gracia te da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio para crecer juntos en el conocimiento de la palabra. Me da mucho gusto saludarles una vez más, amados hermanos, hermanas y los amigos en especial. Siempre el saludo es en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por Él somos una sola familia en su nombre. Por supuesto, refiriéndome a los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y es mi anhelo, es mi oración a Dios por los que aún no han entregado su vida al Señor, los que aún no han aceptado a Cristo en su corazón. Ojalá que pronto lo hagan para que también sean parte de la gran familia espiritual y sobre todo tener la seguridad de la salvación, de la vida eterna que solo en Cristo podemos encontrar. Continuamos estudiando este interesante tema sobre la gracia de Dios. En esta oportunidad o en este episodio les seguiré hablando sobre la gracia de Dios según el Antiguo Testamento. Prácticamente este es el primer estudio de este año 2026 y este es el inciso C bajo el episodio número 10. Y déjenme decirles que habrá otros incisos más, porque hay mucho de qué hablar de la gracia de Dios según el Antiguo Testamento. En nuestra última enseñanza les hablaba de que por la gracia de Dios fue salvo Noé y los suyos, que eran 8. Ustedes recordarán, conforme uno va avanzando de leer el Antiguo Testamento, que trae 39 libros, encontramos que Dios, por su misericordia y por su gracia, salvó también a Lot y a sus 2 hijas. No puedo decirles juntamente con su esposa, porque ustedes ya conocen qué había pasado con ella. Les invito a que me acompañen a Génesis capítulo 19, versículos 15 al 17. Vamos a leer estos primeros 3 versículos y luego leeremos otros versículos más aquí mismo en Génesis 19. Dice así la palabra del Señor en relación a la gracia de Dios que Él demostró a Lot. Ustedes recordarán que Dios ya había tomado la decisión de destruir a estas 2 ciudades de la antigüedad, Sodoma y Gomorra, por el pecado que había llegado hasta donde no nos imaginamos. Entonces Dios decidió destruir estas naciones, pero por su gracia, su misericordia, salvó a Lot. Leamos estas hermosas palabras. Dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Muy importante. Vemos entonces que Dios había sacado a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. La palabra dice claramente, donde les acabo de leer, el Señor les dijo, o le dijo a ellos por medio de los ángeles: levántate, tú y tu mujer, tus hijos, y vayan, aléjense de aquí, dice, y tus 2 hijas que sean aquí, para que no perezcan, o para que no perezcas en el castigo de la ciudad. A eso se le llama misericordia, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, dice, los varones asieron de su mano, les apresuraron, y de la mano de la mujer de Lot, tanto de sus hijas,
según la misericordia de Jehová con él. Noten esa palabra, por su misericordia los salvó, por su gracia, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, fuera del peligro, antes que cayera entonces la ira de Dios sobre estas dos naciones. Y cuando los hubieron llevado fuera, noten que ellos ya estaban fuera de estas ciudades que habían sido destruidas, dijeron los ángeles: escapa por tu vida. Interesante, ¿no? Escapa por tu vida. Misericordia de Dios, gracia de Dios. Y es exactamente lo que Dios te dice ahora, amigo, amiga, que aún no tienes a Cristo en tu corazón. Yo no sé, quizás estás disfrutando según tú los placeres de este mundo, pero el Señor te dice: entrégate a mí, escápate de lo que viene sobre este mundo impío. Vemos un mundo donde cada vez más el pecado va de mal en peor. Cristo pronto vendrá por la iglesia. El arrebatamiento pronto surgirá. No puedo decirles cuándo, solo el Dios Padre sabe, pero lo importante es que estemos listos, preparados y que nos escapemos de la ira de Dios sobre el mundo impío. Se le dijo a Lot y a sus hijas y a su mujer: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora escuchen lo que dicen los siguientes versículos 22 al 25. Este es el momento que entonces Dios actuó y dice de esta manera: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, es el lugar donde se escaparon. Versículo 24, escuchen, dice 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y luego sigue diciendo el versículo 25: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios no estaba jugando. Dios había tomado esta decisión de exterminar estas dos naciones por el pecado que había aumentado. Tanto era el pecado que, según lo que entendemos, se casaban entre hombres y hombres, mujeres con mujeres, y es exactamente lo que vemos en el mundo ahora. Y Dios tuvo que destruir estas dos naciones, pero vemos su amor, su gracia a Lot, a su esposa, a sus hijas, sacándolos de este peligro. Y luego vino la ira de Dios sobre estas dos ciudades que fueron exterminadas por completo. Y por el amor, por la misericordia, por la gracia de Dios a Abraham también, que era tío de Lot, Dios tuvo que entonces sacar a ellos antes de esta destrucción. El verso 29 dice también: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Y al asolar las ciudades donde Lot estaba. La ira de Dios no vino sobre Sodoma y Gomorra sin antes Dios haber sacado a estas 4 personas, aunque lamentablemente la mujer ya no vivió, pero había salido de ese peligro, pues vemos que la gracia de Dios se aplicó a ellos. Ahora me gustaría leerles también un texto bíblico más para ir terminando. En el Nuevo Testamento, que nuestro propio Señor Jesucristo dijo estas palabras en Lucas capítulo 17, versículo 29. Escuchen o léalo conmigo, dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. La raza humana o la gente que vivía allí, los animales, tanto todo lo que había en la ciudad, los frutos de la tierra, como dijo también los versículos anteriores. Pero muy interesante, mas el día en que Lot salió de Sodoma, ellos ya habían salido, ya se habían escapado de este peligro. Me llamó mucho la atención esa frase que los ángeles dijeron a Lot:
escapa por tu vida. Y Dios nos dice ahora que vivamos conforme a su voluntad para que escapemos de la ira de Él que pronto vendrá sobre el mundo impío. Déjenme decirles entonces, basado en esta enseñanza, que Dios siempre ha demostrado su amor, su misericordia y su gracia a los suyos. Hasta aquí nuestro estudio el día de hoy. Para nuestro próximo episodio seguiremos estudiando de la gracia de Dios según el Antiguo Testamento. Hay mucho de qué hablar de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Luego hablaremos también lo que dice la Biblia de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, la carta a los Hebreos. Hay mucho que estudiar. La Biblia está llena de la gracia de Dios. Gracias por este momento de conocer un poco más de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Quedas invitado, invitada para nuestra próxima cita. Gracias por su compañía. Que Dios te colme siempre de su amor y de su gracia. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.